Dios y la redención del hombre. El término redención refiere a la salvación de la humanidad lograda por Jesucristo, con su pasión y su fallecimiento. La fe cristiana indica que Jesucristo murió en la cruz para redimir al hombre y permitirle el acceso al cielo, liberándolo de la culpa del pecado. En la época del Antiguo Testamento, la ley de Moisés proporcionaba diferentes maneras para que los pecados del pueblo y la propiedad pudieran ser libres o redimidos por medio del pago de dinero. Levítico 25:31. La redención es un concepto de la doctrina cristiana que se refiere al sacrificio que hizo Jesucristo para, con su pasión y muerte, salvar a la humanidad y abrir las puertas del reino de los cielos, que habían sido cerradas por el pecado de la desobediencia de Adán y Eva. En este sentido, Jesucristo muerto en la cruz es considerado el redentor de los hombres. La redención, así entendida, es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. La redención, la redención constituye uno de los dogmas centrales del cristianismo que reconoce a Jesucristo como el Redentor, pues murió en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y abrir las puertas del reino de los cielos. Es un sacrificio por amor a todos nosotros. ¿Qué nos enseña la Biblia de la redención? Redención se entiende por el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Dice la Biblia al respecto: en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Pero, ¿qué es ser redimido por Dios? Hace referencia al perdón total de la deuda que los seres humanos tenemos con Dios, asumida el día del nacimiento con el pecado original, a través de la muerte y resurrección de Cristo, que implica una reparación de la identidad espiritual de cada persona que sea capaz de alcanzar la paz eterna. La redención es uno de los términos que desde sus orígenes el cristianismo ha usado para describir la salvación en el género humano, realizada por Jesucristo, utilizando otras expresiones como expiación, justificación, reconciliación, liberación, perdón, etc. Los cristianos entendemos por redención a la liberación que Jesucristo hace del hombre, apartándolo del pecado, restaurándolo a una unión y comunión con Dios y prometiéndole la salvación y la vida eterna. La redención en el Antiguo Testamento. Dios preparó a la humanidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Redentor de los hombres y del perdón. Dios realizó esta preparación eligiendo al pueblo de Israel y revelándose por medio de los patriarcas y los profetas. Todo el contenido del Antiguo Testamento es la preparación a la venida del Mesías. Ya desde las primeras enseñanzas, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios promete un redentor. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Él te pisará la cabeza mientras tú acecharás su calcañal. Dios establece alianza con los hombres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que se renueva y concentra más tarde por medio de Moisés. A lo largo de la historia del pueblo judío, Dios va manifestando las características del Mesías prometido. Será rey, sacerdote, siervo, hijo de David, nacerá de una virgen, será Dios entre nosotros.
Características de la redención. De la redención, tal como se entiende y se predica en las iglesias, puede afirmarse las siguientes características. La redención se trata de una iniciativa divina, entregada por Dios al hombre caído y no puede redimirse por sí mismo o no tener fe y no creer. La gracia de Dios es la que justifica al hombre, la que le hace pasar del pecado a la redención. Pero como la gracia es un don gratuito de Dios, ahora son justificados gratuitamente por su gracia por la redención de Cristo Jesús. Romanos 3:24. Es la obra redentora de Jesucristo, la que libera del pecado a los hombres y no sus propias fuerzas, pues de gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Efesios 2, 8, 9. Dios no tenía ninguna necesidad de redimir a los hombres. La redención es una decisión libre de Dios ante la necesidad humana ocasionada por el pecado. Si el estado de justicia original de Adán y Eva fue un acto de desobediencia para con Dios, debido al amor y misericordia de Dios, con mucha más razón, la restauración de la justicia inicial perdida por el hombre es también un acto gratuito de Dios para los creyentes. La redención es única y se da por fe. Podemos decir que no existe fuera de Cristo ninguna otra iniciativa redentora que proceda de Dios y que incida en la historia humana y nos haya sido dada a conocer por revelación divina. Por tanto, el género humano, según el decreto divino, ha sido redimido por el Hijo de Dios crucificado. La revelación muestra esta gran verdad de fe. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es importante que la fe de la Iglesia es la encarnación del Hijo de Dios. Está claro que Dios hubiera podido redimir a los hombres de otra manera. Pensar lo contrario sería limitar la omnipotencia, sabiduría y la justicia de Dios, que estaría limitada a la única posibilidad de la resurrección de su Hijo unigénito. Podía, por ejemplo, salvar a los hombres sin recibir ninguna satisfacción de la humanidad pecadora. Quiero decirse que con esto, que la liberación del hombre efectuada por la redención tendrá lugar plenamente presente y en el futuro, pero a la vez está ya presente por la gracia de Dios. La redención alcanza a todos los hombres. Cristo murió por todos, y no solamente por algunos. Esto significa que la redención efectuada por Jesucristo es comunicable a todos sin excepción, de modo que cualquier hombre puede apropiarse de los frutos de esa redención universal si cumple la voluntad de Dios. Las Escrituras enseñan claramente esta verdad en múltiples pasajes bíblicos. Entre otros muchos, Cristo se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Él es propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Iglesia enseña que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a los hombres para que redimiera a los judíos y que para que los gentiles consiguieran la gracia y todos recibieran la adopción de ser hijos de Dios. Cristo no murió solo por los predestinados o solo por los fieles cristianos, sino por todos los hombres. La redención libera al hombre de la servidumbre del pecado que le esclaviza desde el pecado de Adán. Pecado y redención se comportan respectivamente como sombra y luz en la vida humana.
todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, enseña Pablo, y son justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de Cristo Jesús. Nadie por sí mismo y por sus propias fuerzas se libera del pecado y celebra sobre sí mismo. Nadie se libera completamente de su debilidad pecaminosa o de su soledad o de su esclavitud. Todos tenemos necesidad de Cristo, nuestro modelo, nuestro maestro, libertador, salvador, vivificador. Es Cristo quien con su muerte y su resurrección nos libera del pecado y nos reconcilia con Dios. Reflexión. La redención es como una victoria sobre el pecado del hombre, la muerte y el dolor. Por ser una victoria sobre el pecado, la redención es también victoria con Cristo y en Cristo sobre todos los males. Satanás se ha visto despojado de su poder con Cristo y ya no vence al hombre redimido. El hombre redimido por Cristo sigue sujeto a la ley del morir corporal, pero su muerte es más que un hecho biológico, es un hecho de fe, que no va ya unida a la incertidumbre, la desobediencia y la angustia. La muerte asociada a la de Cristo es el comienzo de una nueva vida restaurada. El dolor humano es objeto asimismo de una transformación, porque se une al sacrificio de Cristo y prepara con su presencia purificadora en la vida humana la llegada del reino de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Todos necesitamos de la redención. Nuestra condición natural se caracterizó por la culpa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La redención de Cristo nos ha librado de la culpa. Los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación, libertad, adopción dentro de la familia de Dios, liberación de la esclavitud del pecado, paz con Dios y la morada permanente del Espíritu Santo. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. El término redención era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Si somos redimidos, entonces nuestra condición previa era la de la esclavitud. Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado o de la ley del Antiguo Testamento. Este uso metafórico de la redención es la enseñanza de Gálatas 3:13 y 4:5. Amén. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Gálatas 4:5, para que redimiese a los hombres que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Que Dios les bendiga.